Hola a todos, soy la doctora Elena Contreras. Como algunos sabéis, soy especialista, aunque ahora estoy jubilada, en mamografía, radiología, que tiene que ver con la patología mamaria. Eh, este vídeo lo hago porque está corriendo muchísima información y hay que tener las ideas claras para poder elegir, o por lo menos información de todo tipo para poder elegir en libertad. El emperador Meiji decía que cuidemos nuestro cuerpo con constancia en vez de buscar la inmortalidad con medicinas. En esa época no existía el radiodiagnóstico, pero es otra de las cosas a evitar si no es necesaria. Para hacerse una mamografía tiene que haber una indicación clínica de patología mamaria, igual que en cualquier radiografía. No se pueden hacer mamografías porque hay un riesgo o hay una sensación o hay un miedo. Tiene que haber una indicación clínica. El motivo de hacer este vídeo es para intentar resolver bastantes dudas que me plantean algunas personas. ¿Por qué defiendo la autoexploración mamaria como alternativa a la mamografía de screening? Pues porque la mamografía de screening debería dejar de hacerse según todos los estudios que se han publicado. Es una prueba que se hace en mujeres sanas y que hasta ahora no ha comprobado, no ha correspondido sus resultados con las expectativas de disminuir la mortalidad. Yo solo os pido que os desvistáis de cualquier prejuicio, de cualquier idea preconcebida y abráis los oídos a la información para poder decidir por vosotras mismas. ¿Por qué la defiendo? Pues leí una publicación de la Cochrane en la que en 2008 ya analiza, la Cochrane es un organismo independiente, por lo menos hasta ahora, que valora la verosimilitud, la idoneidad de los estudios científicos publicados. En 2008 valoró un estudio de Rusia y otro realizado en Shanghái sobre mamografía de screening frente a la autoexploración. Ya os digo que es de 2008. Tras ese estudio, que se hizo en unas 400.000 mujeres, se concluyó que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la mortalidad de mama en el grupo de autoexamen y en el grupo de mamografía de screening, que, como ya os digo, supone la radiación cada 2 años por lo menos de mujeres sanas, y que en esos intermedios suelen estar sometidos a controles más estrechos cada 6 meses o a biopsias o a punciones. Para la Cochrane, en estos dos estudios, analiza que en el de Rusia se encontraron más cánceres en el autoexamen, que se realizaron casi el doble de biopsias con resultados benignos en los grupos de detección con mamografía, casi el doble. Y lo que concluye al final es que el autoexamen puede ser una alternativa o un complemento de la mamografía. No lo recomiendan para screening porque el screening supone un estudio estadístico con unos parámetros y es muy difícil en la autoexploración llevarlo a cabo. Pero dicen que no se puede descartar que las mujeres estén atentas a sus cambios. Y además la autoexploración no requiere equipos técnicos y si las mujeres se las entrena adecuadamente o a los médicos, pues puede ser una alternativa. ¿Por qué yo recomiendo que si tenéis algún miedo a tener algo en el pecho, antes de radiaros y de ir al médico y meteros en una cadena diagnóstica que a veces es nociva, os autoexploréis? Pues porque os evitáis la radiación. La mujer es la que mejor conoce su mama, la puede explorar después de la regla en cualquier momento, dándose crema en la ducha, y de esta manera puede detectar cambios en lo que hay de aparición reciente, la estabilidad de lo que tiene, la aparición de un tumor de manera inmediata, puede detectarla e ir al médico, y detecta también los cánceres de intervalo entre las mamografías. Es decir, tú te haces una mamografía que está bien, pero hasta los 2 años que te haces la siguiente puede aparecer el cáncer, como de hecho aparece
habitualmente. Y con la autoexploración te lo puedes detectar. O sea que para las mujeres que están muy entregadas a me tengo que explorar, la autoexploración pues detecta este tipo de tumoraciones. Y lo más importante es que es inocua, es fácil, es cercana, es gratis. ¿Cómo explorar la mama? Pues lo primero que hay que saber es que la mama es una glándula epitelial sudorípara modificada. Es decir, tiene grasa sobre todo, tiene tejido epidérmico, tejido conectivo, tejido epitelial de los ductos mamarios, los conductos mamarios, tiene glándulas, los acinis, que normalmente están atrofiados y en el embarazo se desarrollan para segregar leche, y responde a los cambios hormonales producidos por el ovario, por la hipófisis, etc. Para explorarla hay que esperar a que el pecho esté lo más indoloro posible, lo más blando posible, es decir, después de la regla, la semana después de la regla, porque en otro momento se prepara cada mes para un embarazo y desarrolla tejido y prepara todas sus glándulas para la posibilidad de tener que dar lactancia tras el parto. Es imprescindible esperar a ese momento, no exploraros en cualquier otro, porque el pecho es grumoso, no es un puré blando, tiene grumitos, sobre todo es grasa, tiene la misma glándula una mujer muy delgada que una mujer muy gorda, solo se diferencia en la cantidad de grasa que tiene esa mama, y es muy difícil explorarla porque la grasa retiene líquido, el tejido mamario retiene líquido sobre todo antes de la regla, y obstaculiza muchísimo la palpación. Tiene que ser con la mano contraria, es decir, levantas una mano y con la otra mano te exploras, siempre haciendo los dedos como si tocaras el piano, y es fácil empezar desde arriba. Nosotros consideramos la mama como un reloj a la hora de localizar las lecciones, y entonces serían las 12, las 6, las 3 y las 9, ¿no? En cada mama, las 3, las 9, las 6 y las 12. Empiezas desde las 12 tocando y sin pellizcar, y cuando toques un bulto lo tienes que notar como con el dedo, que lo identificas con el dedo. Es duro, blando, se mueve, está fijo, etc. Hay que explorarse la axila, hay que explorarse la mama, la areola detrás del pezón, y si hay secreciones las debemos detectar porque manchan el sujetador. La secreción que debemos considerar los médicos como patológica es la que sale de manera espontánea, no la que sale cuando exprimimos el pezón. No hay que exprimir la mama para explorarla. La secreción patológica para los médicos debe ser la que sale por un solo poro, porque al pezón llegan todos los conductos galactóforos que llamamos de cada glandulita que segrega leche, y cada una sale por un poro. Entonces, tiene que salir por un solo poro, no puede haber varios puntitos, tiene que ser en una sola mama, no en las dos, y si es sangre, por supuesto, sí habría que tomarlo en consideración, aunque lo más frecuente es que sean papilomas benignos, pero bueno, ya ahí sí que hay que diagnosticar de alguna manera, ¿no? Luego cada una con el diagnóstico hace lo que quiere, o se dedica a la medicina alopática o a la medicina alternativa, o en fin, pero por lo menos saber que tengo una alteración en mi cuerpo que me está dando a entender que hay un problema que debo abordar. Esto es fundamental. La axila hay que explorarla porque puede haber ganglios. Los ganglios aumentados en la axila, como drenan todas las patologías infecciosas, inflamatorias del brazo y de la zona, pueden estar inflamados y no ser por un cáncer. Puede ser un linfoma o puede ser una infección, o puede ser una hidrosadenitis, de estos los folículos pilosos que se infectan, o cualquier otro, un quiste sebáceo en la piel, etc. No siempre que hay un bulto en la axila es algo peligroso, pero sí que es muy importante conocerlo.
Hay que inspeccionarla, ver si hay cambios de color, si la piel se pone, llamamos piel de naranja, como con hoyitos y dura, si se retrae el pezón o se retrae alguna zona de la piel. Tenemos que ver que no haya asimetrías entre las dos mamas, que una de repente aumente mucho porque puede indicar que hay más edema o etcétera. Y en cualquier caso que encontremos algún cambio, pues sí que podemos acudir al médico y ya nos pueden explorar. ¿A qué edades? Pues a cualquier edad, desde que se tiene pecho se puede explorar, pero vamos, la gente por debajo de los 30 años no suele tener patologías de interés, y entonces pues agobiarlas ya con la exploración, pues la verdad es que no es muy saludable a nivel mental. Pero sí que las mujeres que además se las presiona, se les llama por teléfono, se les escribe cartas para que acudan a hacerse mamografías a partir de los 50 o a partir de los 40, que ya se les empieza a decir que se miren, que yo no soy nada partidaria de explorar a las mujeres tan jóvenes porque las mamas suelen ser muy densas y no dan mucha información con los métodos radiológicos que tenemos de mamografía. Y al final se les somete a muchas pruebas, a radiografías, a punciones, etc. En el embarazo no hay que explorarse porque es muy difícil diferenciar los cambios que estaban ocurriendo en el pecho para prepararse para la lactancia de las patologías habituales. Para explorarse es fácil estar sentada o de pie frente al espejo para verse, incluso al darse crema los dedos resbalan más y es más fácil explorarse. Y tumbadas, si son nódulos pequeñitos, pueden quedarse entre las costillas y entonces no es muy conveniente. Se puede una inclinar si es el pecho un poco más grande, pero lo ideal es con la mano contraria y en la semana después de la regla. No pellizquéis, hacerlo en el sentido de las agujas del reloj para que sea más fácil recordar que las zonas en las que podéis tener cosas y de un mes para otro comprobar si siguen o no. Y bueno, esa es sobre todo la exploración. ¿Qué más os puedo contar sobre esto? Pues el dolor. El que la mama duela no es un síntoma de cáncer. Puede haber cáncer con la mama cuando duele, pero el cáncer no duele, lo repito, hasta la extenuación. Si os duele la mama, lo más probable es que haya un estrés previo, el pecho retiene agua y va a ser muy difícil explorarlo. Incluso hacer mamografía, porque va a ser muy dolorosa, porque hay que comprimir mucho la mama para que todos los tejidos estén lo más repartidos posibles y sea diagnóstica la mamografía. Así que cuando hay dolor, no ir al médico, no haceros mamografías, porque es casi contraproducente para el diagnóstico. Lo más probable es que sea por estrés y que sea benigno. Y cuando no duele es más fácil explorar esa glándula blanda y detectar cualquier nódulo que esté por en medio de ese tejido normal. Solo tenía que contaros eso, y si hay alguna duda, pues en el chat de los Serpa, sin H, me podéis escribir y me podéis preguntar sobre el asunto. Y que tengáis muy feliz día y por favor, las termografías de mama que se hacen en algunas clínicas, yo tengo la experiencia de pacientes que se las han hecho y no les han podido decir más que parece que no tienen cáncer, pero no son diagnósticas. Y lo que hacen es que complementan con otro tipo de información que no tiene nada que ver con el cáncer de mama para poder justificar, porque cobran hasta 400 euros por esa exploración, que por supuesto no está cubierta por la Seguridad Social, porque para los radiólogos no supone en la Seguridad Social ningún dato de interés, y en algunas privadas las hacen como complemento para bueno, yo no me quiero meter ahí, pero yo desde luego no las he usado nunca y no las he echado de menos nunca. Pues ya dicho esto, os deseo efectivamente un buen día.